Shalom Ubrajá, hermanos y hermanas, y bienvenidos a esta reunión en donde vamos a desenmascarar una de las mentiras más arraigadas en la tradición religiosa que es, ¿tienen una idea? Bueno, la doctrina de la virginidad perpetua de Miriam o María, como la conocen más. Durante siglos, esta enseñanza ha sido impuesta como verdad absoluta, pero las escrituras en la historia nos revelan otra realidad. No solo vamos a demostrar que Miriam o María tuvo más hijos después de Yeshua, sino que también revelaremos cómo esta mentira fue utilizada para imponer falsas vírgenes y santos con el fin de controlar y manipular la fe de los pueblos. Alguien tiene que exponer esto y me tocó a mí hacerlo. No es nada personal, porque yo solo transmito. Las que hablan son estas, las sagradas escrituras, ¿ok? Así es que de antemano les digo que si tienen algún problema con esta enseñanza, no es conmigo con quien tienen el problema, ¿ok? Es con las escrituras con las que tienen el problema. Bueno, aclarado esto, empecemos el estudio. Para empezar, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es que no es culpa de Miriam o de María la mentira de la siempre virgen y sin pecado. Miriam misma reconoce que necesita un Salvador. En Lucas 1:46-47 dice: Entonces Miriam dijo: Mi alma engrandece a Yahweh y mi espíritu se regocija en Yahweh, mi Salvador. Okay. Aquí Miriam reconoce con claridad que necesita un Salvador, lo cual no tendría sentido si ella fuera sin pecado, ya que los justos no necesitan redención. Este verso por sí solo desmantela la idea de la Inmaculada Concepción, la falsa doctrina que enseña que Miriam nació sin pecado. Vamos a ver cómo la doctrina de la virginidad perpetua contradice las escrituras. Porque recuerda, aquí son las escrituras las que hablan, yo nada más transmito. En Mateo 1, 24, 25 dice: Y cuando Joseph despertó del sueño, hizo como el ángel de Yahweh le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Yahshua. Ok, vamos a aclarar esto. El texto dice claramente que Joseph no tuvo relaciones con Miriam hasta que ella dio a luz a Yahshua. La palabra hasta que implica un cambio de estado después del nacimiento. No tiene sentido decir hasta que si no hubiera ocurrido nada después. Además, Yahshua es llamado su hijo primogénito, lo que indica pues, que hubo más hijos. A Miriam nunca fue objeto de adoración en la asamblea verdadera, para nada. En ninguna parte del Brit Hadashah, del pacto renovado, se dice que Miriam deba ser adorada, invocada o considerada intercesora. De hecho, Yahshua mismo corrige este tipo de pensamientos ahí en Lucas 11, 27 y 28, que dice, y ojo con esto: Y aconteció que mientras él decía estas cosas, una mujer de la multitud alzó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Pero él dijo: Más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Yahweh y la guardan. ¿Okay? Aquí nuestro maestro Yahshua desvía la atención de su madre para dirigirla a los que obedecen a Yahweh. No permita que se le dé gloria a Miriam. Esta es una corrección directa contra la idolatría disfrazada de veneración. Miren, tenemos que ver esto. El demonio usó la imagen de Miriam para desviar a muchos. Aunque Miriam fue sierva fiel, el enemigo tomó su figura para convertirla en una reina del cielo, título que ya existía en las religiones antiguas. En Yirmeyahu, Jeremías 7:18 dice: Los hijos recogen la leña,
Los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para derramar ofrendas a otros dioses para provocar mi ira. Fíjense, ¿eh? ¿Desde cuándo el pueblo ya andaba haciendo sus tonteras? La figura de la reina del cielo ya era utilizada en cultos paganos. El demonio simplemente reemplazó la imagen antigua con el nombre de Miriam. Y muchos cayeron en esa trampa. Miren, vamos a ver esto. Miriam fue una mujer humilde, obediente y temerosa de Yahweh. No es su culpa que el enemigo haya usado su imagen para levantar ídolos en su nombre. La verdadera honra a Miriam es reconocer su papel como madre del Mesías, no como diosa, ni intercesora, ni virgen perpetua. La escritura nos enseña a adorar solo a Yahweh y a seguir el ejemplo de Yahshua, no de levantar imágenes humanas como intermediarios. Miren, hermanos, hermanas, y no nos hagamos los desentendidos de algo que todos sabemos. La religión católica tiene miles de santos y advocaciones marianas o vírgenes reconocidas a lo largo de la historia, ¿verdad? No hay un número exacto, ya que constantemente se agregan nuevos santos mediante procesos de canonación. Sin embargo, aquí hay algunos datos claves. ¿Okay? Santos. Se estima que hay más de 10,000 santos reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica. Advocaciones marianas. Existen cientos de vírgenes con diferentes nombres y representaciones en diversas regiones del mundo. Miren, es hora de romper las cadenas del engaño y restaurar la verdad de Yahweh Elohim, el creador y sustentador de la vida. La escritura habla claro, Miriam tuvo más hijos. Las escrituras nos muestran que Miriam después del nacimiento de Yahshua tuvo más hijos. Vamos los pasajes claves. Vámonos a Mateo 1:25. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yahshua. La expresión no la conoció hasta que indica que José tuvo relaciones con Miriam después del nacimiento de Yahshua. No antes, ¿ok? El término primogénito implica que hubo más hijos después, porque si no fuera así, entonces no diría primogénito. Ahí en Mateo 13, 55 y 56 está la clave. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Está más que claro, ¿verdad? Aquí se mencionan 4 hermanos de Yahshua y sus hermanas, lo que confirma que Miriam tuvo más hijos. Y Marcos 6:3 dice lo mismo, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de Miriam, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? La repetición de esta afirmación en otro evangelio refuerza la evidencia. Lucas 2:7 nos dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Si Yahshua fuera el único hijo, el término único habría sido usado en lugar de primogénito. Seamos honestos, ¿verdad? Vamos a quitarnos de religiosidades y vamos a ver lo que la escritura dice. En Teilim, Salmo 69:8 dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Aquí se confirma que Miriam tuvo más hijos. Un ejemplo práctico es la manipulación de Mateo 1:25. ¿Se acuerdan? Ya tuve un estudio de eso. Bueno, los defensores de la virginidad perpetua intentan reinterpretar Mateo 1:25, alegando que la expresión hasta que no implica un cambio posterior. O sea, les gusta engañarse, ¿verdad?
Sin embargo, la misma construcción gramatical se usa en otros pasajes donde sí se indica un cambio. En Mateo 17:9, cuando dice, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Después de la resurrección, sí podían hablar de la visión. Ahí mismo en Mateo 24:39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea que después del diluvio sí entendieron, tarde, pero entendieron. Estos ejemplos demuestran que Mateo 1:25 claramente indica que José conoció a Miriam después del nacimiento de Yeshua. En otras palabras, y para que se entienda mejor y no haya dudas ni intrigas, vamos a hablarlo como es. José tuvo relaciones sexuales con su esposa Miriam después del nacimiento de nuestro maestro Yeshua. La religión católica ha creado santos y vírgenes para conquistar pueblos. Desde la llegada de los conquistadores, la religión católica ha utilizado la imagen de Miriam y la creación de santos para imponer una fe manipulada y hacer riquezas vendiendo imágenes de todo tipo de santos y vírgenes y todas esas cosas que ellos venden y todos sus rituales y rosarios y crucifijos. Bueno, esta religión eliminó las creencias originales de los pueblos y las sustituyó por una versión controlada al generar una devoción ciega hacia las imágenes creadas por el sistema religioso, estando en plena rebeldía de lo que se nos dice en Shemot Éxodo 24-6. Y se los voy a repetir para que no después a decir que nadie se los dijo. Dice Shemot Éxodo 24-6. No te harás escultura ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les servirás. Porque yo, Yahweh, tu Elohim, soy un Elohim celoso, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan, pero que muestro bondad por 1000 generaciones a los que me aman y observan mis mandamientos. ¿Qué hacen en la religión católica cuando entras? Digo porque yo nací católico. Entras a la iglesia, lo primero que es hincarte y persinarte ante los monos que tienen ahí. Contrario a lo que nos está diciendo la escritura, para que vean que ellos son rebeldes, ellos no siguen la escritura, ¿ok? No es cosa mía, ahí está en la palabra. Cada vez es más evidente cómo esta religión ignora y manipula las escrituras a su conveniencia, sin respeto por la verdad. Esto lo hacen para reforzar el dominio de la institución, asegurando que la fe de cada pueblo, pues obviamente estuvieran bajo su control. Vamos a ver algunos, y solo algunos, porque son muchísimos los ejemplos de santos y vírgenes impuestos por esta religión apóstata. Cada región recibió una virgen o un santo, o ambos, adaptado a su cultura con el propósito de mantener el control religioso. Por ejemplo, el santo Santiago Matamoros, presentado como el protector de los conquistadores, utilizado para justificar la guerra contra los pueblos indígenas. Tenían que tener a alguien a quien echarle la culpa, pero bueno. La Virgen de Guadalupe en México, creada para sustituir la veneración indígena de Tonatzin, sí, una deidad madre de los mexicas. Virgen de los Remedios en México, impuesta como la protectora de los conquistadores, utilizada para reforzar la dominación colonial. San Hipólito en México, México está bien contaminado de todo esto, pobrecito mi México. Asociado con la victoria de los españoles sobre los mexicas, convirtiéndose en un símbolo de sometimiento. La Virgen de Fátima en Portugal, introducida en un contexto de crisis política y religiosa para reforzar la autoridad de la Iglesia. La Virgen del Carmen, España y América Latina, asociada con la protección de los marineros y soldados, utilizada para fortalecer el control sobre las colonias. La Virgen de Lourdes, en Francia,
vinculada a supuestas apariciones para generar un centro de peregrinación y devoción masiva. Y la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba, impuesta sobre creencias africanas y sincretizada con deidades yoruba para absorber la fe de los esclavos. Miren, cada una de estas figuras fue adaptada estratégicamente para reemplazar creencias originales y someter a los pueblos bajo el dominio religioso. Miren, pongamos un ejemplo práctico. La manipulación de la Virgen de Guadalupe. Antes de la llegada de los conquistadores, los mexicas veneraban a Tonatzin, la madre de los dioses. Sin embargo, para erradicar la fe indígena, se creó la imagen de la Virgen de Guadalupe, imponiéndola como la nueva madre del pueblo. Así, los indígenas fueron obligados a abandonar sus creencias originales y aceptar la versión manipulada. Este mismo patrón se repitió en todas las regiones, asegurando que cada pueblo tuviera su propia virgen para mantenerlos bajo su control. Vamos a completar este estudio viendo y analizando la apostasía de la religión dominante, ya saben cuál es, y las profecías que la señalan. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es el abandono de la verdad revelada por Yahweh Elohim para seguir doctrinas creadas por hombres. Las escrituras advierten que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe verdadera y seguirán enseñanzas falsas. La religión dominante, la católica, ha sido uno de los mayores ejemplos de apostasía, manipulando la verdad para imponer su propio sistema de creencias. Veamos ahora algunas profecías sobre la apostasía. Las escrituras nos alertan sobre la llegada de un sistema religioso. Aquí me ando molestando algo aquí en el ojo. Bueno, ok. Las escrituras nos alertan sobre la llegada de un sistema religioso corrupto que engañará a las naciones. Aquí vamos a algunos pasajes claves. Tesaloniquín Bet, 2 Tesalonicenses 2:3 dice, y ojo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Antes del regreso de Yahshua, habrá una gran apostasía y el sistema religioso dominante será parte de ella. ¿Y cuál es el sistema religioso dominante? Ya lo sabemos, la católica. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente, y ojo, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hay más de 10,000 religiones y más de 45,000 denominaciones cristianas en el mundo que lo confirman. La religión dominante, la católica, ha introducido doctrinas falsas, alejando a las personas de la verdad de Yahweh. Ahí en Mateo 24, 10 al 13, dice, entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por el aumento de la violación a la Torá se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin se salvará. El que persevere hasta el fin. ¿Cuándo es eso? Cuando dejas el cuerpecito y lo dejas en la fe de nuestro Maestro. Entonces, eso es perseverar hasta el fin. Y entonces te salvarás. Así de simple. La proliferación de falsos líderes religiosos es una señal de la apostasía. En el libro de Idgalú Revelaciones 17, 1 al 5, se nos dice, en el verso 1 dice, y vino uno de los 7 mensajeros que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Antes de entrar a la explicación, ahí tengo los 3 estudios proféticos de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Se los recomiendo, porque eso es pura escritura, esos tres estudios proféticos, para que se den cuenta de todo lo que viene. Bueno, aquí se introduce a la gran ramera, símbolo de un sistema religioso corrompido, falso y apóstata.
Sentarse sobre muchas aguas significa que domina sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, como se aclara en el verso 15. Esta ramera no representa una mujer literal, sino una organización espiritual infiel a Yahweh Elohim, el creador de todo. En el verso 2 dice, con la cual fornicaron los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Aquí los reyes de la tierra representan los gobiernos y autoridades que han hecho alianzas con este sistema religioso falso, comprometiendo su soberanía espiritual y política. El vino de su fornicación son sus doctrinas corruptas, con las cuales embriaga a las naciones, apartándolas de la verdad de Yahweh Elohim. La religión falsa actúa como un sedante espiritual que mantiene ciego a los pueblos. Y en el verso 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí tengo estudios que explican eso. Digo, más a fondo. La mujer representa la misma ramera, sistema religioso, y la bestia escarlata es el poder político mundial con el cual ella se alía. La bestia está llena de nombres blasfemos, lo cual simboliza sistemas que usan el nombre de Yahweh en vano, o que directamente lo suplantan o lo reemplazan. Las 7 cabezas y 10 cuernos tienen un fuerte simbolismo profético que se interpreta más adelante en el versículo 9 y el 12, indicando imperios, reinos y autoridades unidas a esta religión falsa. En el versículo 4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ok, esto está muy interesante. La descripción lujosa y opulenta revela cómo este sistema religioso ha prosperado económica y políticamente usando apariencia de santidad. No les dice nada eso. El púrpura y escarlata son colores usados históricamente por la jerarquía de ciertas religiones, como el Vaticano. La copa de oro representa el culto externo que aparenta santidad, pero en realidad está llena de abominaciones, idolatría, mentiras, adulterio espiritual y doctrinas corruptas. Y el verso 5 dice, y en su frente tenía escrito un nombre, misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este verso desenmascara su identidad, misterio, porque su verdadera naturaleza está oculta para muchos. Babilonia la grande no es solo una ciudad física, sino un sistema religioso mundial, heredera espiritual de la antigua Babilonia conocida por su idolatría, confusión, Babel, y rebelión contra Yahweh. Es llamada madre de las rameras porque ha dado origen a muchas denominaciones hijas, y todas alejadas de la verdad y contaminadas con tradiciones humanas y paganismo. Como les he dicho, hay más de 45,000 denominaciones cristianas en el mundo y más de 10,000 religiones. Este pasaje muestra que existe un sistema religioso engañoso, vestido de piedad, pero lleno de pecado, que ha usurpado el lugar de la verdadera obediencia a Yahweh. La falsa adoración a Miriam como reina del cielo forma parte de ese sistema que ha engañado a muchas naciones, disfrazando idolatría con apariencia de santidad. No es Miriam la culpable, sino los hombres y los demonios que han creado un culto idolátrico usando su nombre. Este pasaje ha descrito un sistema religioso corrupto que ha engañado a las naciones. Ahora, ¿cómo la religión dominante cumple estas profecías? ¿Verdad? Bueno, la religión dominante, la católica, ha abandonado la verdad de Yahweh y ha impuesto doctrinas falsas, cumpliendo las advertencias proféticas. Ha sustituido el verdadero nombre de Yahweh por títulos paganos. Ha creado imágenes y figuras religiosas para manipular la fe de los pueblos.
Ha impuesto doctrinas humanas como la virginidad perpetua de Miriam y el culto a los santos. Ha perseguido a quienes buscan la verdad, silenciando a los que le exponen sus errores. Espero que a mí no me pase eso. La apostasía está frente a nosotros. Estaríamos muy ciegos, hermanos, hermanas, si no la vemos, en serio. Hermanos, hermanas, las profecías se están cumpliendo. La religión dominante ha abandonado la verdad de Yahweh y ha impuesto un sistema de engaño que ha atrapado a millones. Pero hoy, la verdad ha sido revelada. Es nuestro deber despertar a quienes han sido atrapados por falsas enseñanzas y restaurar la pureza del mensaje de Yahweh Elohim. Que este estudio sirva para abrir los ojos de muchos y restaurar la verdad. ¿Ok? Miren, hemos sido engañados. La imagen de Miriam o María ha sido utilizada para crear figuras falsas que han sometido la fe de los pueblos, pero hoy la verdad ha sido expuesta. Las escrituras nos revelan que Miriam tuvo más hijos después de Yeshua, y la doctrina de la virginidad perpetua es una mentira religiosa sin fundamento en la revelación de Yahweh ni en las escrituras. Además, la religión dominante ha utilizado esta falsedad para crear imágenes regionales que han controlado la fe de los pueblos durante siglos. Que este estudio sirva para abrir los ojos de muchos y restaurar la verdad de Yahweh. Y que el shalom y las bendiciones de nuestro Padre Santo Yahweh Elohim estén siempre en sus hogares y en sus corazones, en Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador de nuestras vidas. Y nos vemos en el siguiente estudio. Bueno, eso sí es que nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim lo permite. Y suscríbanse a este canal, en donde encontrarán ya más de 360 estudios 100% de las Sagradas Escrituras. Y toquen la campanita para que se les avise cada vez que suba algo nuevo. Y cuídense mucho, porque Satanás está muy enojado con todos nosotros. ¿Saben por qué? Por decir y por llevar la verdad. Shalom.